Siempre le comento mi palabra. Hay que estar bien informado. En Información al Día, siempre Claudia Arias nos tiene lo mejor, la mejor información. Se toma su tiempo y su detalle para recopilar las informaciones más importantes que están ocurriendo alrededor del mundo. Desde Cali, Colombia, mi venezolana preciosa, Claudia Arias, ¿qué nos está trayendo por allí? ¿Qué está pasando alrededor del mundo? Hay mucha noticia muy importante y esto está candela. Cuéntanos, Claudia. Hola, ¿qué tal? Les saluda Claudia Arias desde Cali, Colombia, y como cada semana les doy la bienvenida a una nueva edición de Información al Día, el resumen semanal de Bohemia y Más con Magdalis, donde compartimos lo más relevante de los Estados Unidos y el mundo. Esta ha sido una semana especialmente dura, marcada por los hechos que nos han conmovido profundamente. Atentados, tragedias humanas y noticias que nos enfrentan a realidades complejas. Pero aquí estamos, con el compromiso de informarles con respeto, claridad y empatía. En medio de ese panorama difícil, también queremos hacer una pequeña pausa para rendir homenaje a quienes merecen todo nuestro reconocimiento. Hoy domingo celebramos el Día del Padre y no puedo dejar de mencionar con mucho amor y gratitud a mi esposo Orlan Daniel, a mi hermano Oscar, a mi querido suegro Orlan, a mis cuñados Ronald y Rubén y a mi papá, que ya no está físicamente con nosotros, pero vive en cada recuerdo y en cada valor que nos dejó. A todos los papás que nos acompañan, gracias por su fortaleza, su amor y su ejemplo constante. Feliz Día del Padre. Ahora sí, los invito a repasar conmigo los fuertes hechos que marcaron esta semana. Bienvenidos. En Colombia, atentado contra Miguel Uribe, capturan a cómplice y crece la hipótesis de una red criminal organizada. Las imágenes que están viendo a un lado son exclusivas de Noticias Caracol, quienes están investigando el caso a profundidad y reconstruyendo los hechos. Antes de comenzar con la noticia, queremos aclarar que los resúmenes que presentamos son redacción propia basada en hechos públicos. Aunque usamos imágenes o videos de otros medios con sus logotipos visibles, no citamos su contenido textual ni mencionamos sus nombres, ya que nuestra información es interpretada y narrada por nuestro propio equipo. Comenzamos. El día 7 de junio del 2025, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado durante un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá. Un adolescente de apenas 14 años le disparó en la cabeza con una pistola Glock. Aunque fue sometido a cirugías críticas, Uribe continúa en estado grave y bajo monitoreo médico, aunque con leves señales de mejoría neurológica. Las autoridades informaron que el menor no actuó por cuenta propia. Al menos 4 personas habrían participado en la planeación y ejecución del ataque, utilizando motocicletas y automóviles para apoyar la operación. Aunque no se identifican los autores intelectuales ni se conoce con claridad el móvil del atentado, el gobierno ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el caso. Uno de los elementos clave de la investigación es el origen del arma utilizada. Se investiga si la pistola Glock con la que se perpetró el ataque provino del estado de Arizona, Estados Unidos. Actualmente se encuentran rastreando la trazabilidad del arma, así como también han reforzado la seguridad de líderes políticos del país frente al aumento de amenazas. En un nuevo avance, la policía y la fiscalía capturaron a un hombre que habría sido el encargado de transportar al joven sicario hasta el lugar del mitin. Esta persona jugó un papel esencial en la logística del ataque, facilitando el desplazamiento del menor hasta el sitio del atentado y posiblemente coordinando con otros implicados en la operación. Pero ya la Fiscalía colombiana ha imputado formalmente cargos a Carlos Eduardo Mora González, señalado como el presunto responsable de transportar al menor de 14 años, que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Los cargos incluyen tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos, configurándose como el segundo implicado en el caso.
Este avance judicial fortalece la hipótesis de que en el atentado fue parte de una estructura criminal coordinada, donde los menores serían utilizados como ejecutores materiales. Mientras tanto, el proceso continúa con la investigación de los posibles autores intelectuales y examinando eventuales fallas institucionales en el esquema de seguridad de Uribe. El precandidato sigue hospitalizado en estado crítico, aunque con signos iniciales de mejoría neurológica. La fiscalía, que asumió el caso en medio de denuncias por fallas en el esquema de protección de la UNP, ahora cuenta con nuevas pistas para avanzar en la investigación de los responsables intelectuales. La investigación sigue activa y las autoridades prometen no descansar hasta esclarecer por completo este grave hecho que ha conmocionado al país. Ola de violencia en el suroccidente de Colombia. 24 atentados, 7 muertos y una ofensiva nacional en marcha. Una alarmante cadena de atentados ha sacudido el suroccidente de Colombia, especialmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, donde se han registrado al menos 24 hechos violentos que han dejado 7 personas muertas y 28 heridas. El Ministerio de Defensa atribuyó esta escalada a las disidencias de las FARC, lideradas por Iván Mordisco, agrupadas en el Estado Mayor Central EMC. Uno de los ataques más graves se produjo en Jamundí, donde un carro bomba explotó frente a la estación de policía de Potrerito, dejando 10 heridos y múltiples daños materiales, incluyendo viviendas, vehículos y una escuela. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, visitó el lugar, denunció la intención de estos grupos de doblegar el Estado y anunció una intervención militar inmediata, subsidios para las víctimas y recompensas de hasta 70 millones de pesos por información. En Cali se reportaron 3 atentados simultáneos el martes 10 de junio en los barrios Manuela Beltrán, El Mango y Meléndez, todos cercanos a estaciones de policía. Las explosiones dejaron al menos 2 civiles muertos, varios heridos y daños significativos. La ciudad respondió con ley seca, suspensión de clases y refuerzo del pie de fuerza. El alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro exigieron al gobierno nacional mayor presencia estatal, advirtiendo sobre una amenaza directa a la seguridad urbana. El presidente Gustavo Petro, que decidió mantener su visita a Cali pese a los ataques, compartió imágenes de los presuntos responsables armados con fusiles de alto calibre, alertando sobre la sofisticación de los grupos implicados. Las autoridades creen que los atentados también estarían relacionados con el tercer aniversario de la muerte del disidente alias Majin Buu, otro líder del EMC, lo que indicaría una acción conmemorativa y estratégica por parte del grupo armado. Finalmente, el gobierno investiga posibles conexiones entre esta ola de atentados y el ataque al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, perpetrado por un menor de edad presuntamente vinculado a estructuras criminales. La ofensiva del EMC, sumada a la violencia en la capital, refuerza las sospechas de una coordinación nacional de ataques contra el Estado. Como respuesta, se ha desplegado una contraofensiva militar, aumento del pie de fuerza y labores de inteligencia para desmantelar estas redes ilegales. Redadas, protestas y escasez laboral. El dilema migratorio bajo el gobierno de Trump. Desde el 20 de enero del 2025, cuando el presidente Donald Trump asumió nuevamente el poder, su política migratoria ha enfrentado en una fase de máxima rigidez con la implementación de la llamada Operación Safeguard. En apenas 100 días, más de 158.000 personas han sido arrestadas y 142.000 deportadas, muchas sin antecedentes penales. Las redadas se han realizado incluso en espacios tradicionalmente protegidos como escuelas, iglesias y hospitales, lo que ha encendido las alarmas de organismos defensores de los derechos humanos. Esta ofensiva ha generado una ola de manifestaciones masivas en ciudades como Santuario en Los Ángeles, Nueva York y Chicago. Las protestas, que comenzaron como actos pacíficos, han escalado en tensión tras el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en California, lo que ha provocado fricciones con gobiernos estatales.
El choque institucional también se ha reflejado en Texas, donde el gobernador Greg Abbott apoyó los operativos con 5.000 miembros de la Guardia Nacional alineándose con el gobierno federal. En este clima polarizado, la respuesta de las comunidades migrantes no se ha hecho esperar. Se han organizado redes de autodefensa digital como mapas colaborativos que alertan en tiempo real sobre la presencia del ICE y se ha incrementado el acompañamiento legal por parte de las ONG. Mientras tanto, líderes demócratas denuncian una violación sistémica a los derechos civiles, acusando a la administración de criminalizar la migración en masa con fines políticos. Sin embargo, en medio de esta confrontación, Trump ha tenido que reconocer uno de los efectos colaterales de su estrategia, una crisis de escasez de trabajadores en sectores clave como la agricultura, la hotelería y los servicios. Empresarios y gremios han manifestado su preocupación ante la pérdida de mano de obra calificada, lo que ha comenzado a impactar la economía y la oferta de servicios básicos en varias regiones del país. Ante esta presión, el presidente anunció un ajuste parcial de su política migratoria, prometiendo mantener la línea dura contra criminales para flexibilizar el trato hacia migrantes productivos. Se estudia ampliar programas de visas temporales para suplir la demanda laboral sin abrir completamente las fronteras. Este giro busca equilibrar el control migratorio con las necesidades económicas del país, aunque sin abandonar la narrativa de seguridad que ha caracterizado su gestión. Tragedia aérea en India. Un Boeing 787 de Air India se estrelló con 242 personas a bordo y deja casi 290 muertos. El 12 de junio del 2025, el vuelo AI-171 de Air India, un Boeing 787-8 Dreamliner con destino a Londres, se estrelló pocos segundos después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad en el estado indio de Gujarat. La aeronave, que transportaba 242 personas, 230 pasajeros y 12 tripulantes, cayó sobre una zona residencial e impactó directamente contra el edificio del BJ Medical College. El accidente provocó una catástrofe con un saldo estimado entre 260 y 290 muertos entre los ocupantes del avión y civiles en tierra. Milagrosamente, solo una persona sobrevivió. Vishwashkumar Ramesh, ciudadano británico de origen indio que ocupaba el asiento 11A, salió caminando entre los escombros con heridas leves, buscando a su hermano, también pasajero del vuelo, quien permanece desaparecido. Tras el siniestro, se desataron incendios provocados por los cerca de 125.000 litros de combustible que transportaba la aeronave, dificultando gravemente las labores de rescate. El aeropuerto fue cerrado temporalmente y al menos 25 personas en tierra resultaron heridas. Expertos en aviación indicaron que una posible configuración incorrecta de los flaps podría haber ocasionado el accidente, lo que sugiere un error humano. El piloto alcanzó a emitir una señal de auxilio, Mayday, cuando el avión apenas volaba a 190 metros de altura, antes de perder contacto con la torre de control. Este se convierte en el primer accidente fatal registrado de un Boeing 787 desde su entrada en servicio en 2011. El primer ministro de India, Narendra Modi, y su homólogo británico Keir Starmer expresaron su solidaridad y confirmaron la cooperación binacional para esclarecer los hechos. Air India y Boeing han desplegado equipos de atención y apoyo para las familias de las víctimas mientras se recuperan las cajas negras para avanzar en la investigación oficial. Ataque aéreo de Israel a Irán intensifica tensiones y convierte Oriente Medio en un polvorín. El pasado jueves, Israel lanzó una serie de ataques aéreos coordinados sobre territorio iraní, dirigidos a centros nucleares, fábricas de misiles balísticos y objetivos militares clave como instalaciones en Natanz. Según el primer ministro Benjamín Netanyahu, la ofensiva bautizada Operación León Ascendente era necesaria para eliminar una inminente amenaza nuclear de Irán. Se reportan bajas significativas entre altos mandos iraníes, incluyendo al general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria, y al militar Mohammad Bagheri, además de científicos vinculados al programa nuclear.
Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, reafirmó que no participó directamente, aunque se mantiene alerta para proteger a su personal en la región. Expertos y analistas advierten que una ofensiva sin respaldo estadounidense podría provocar una escalada militar masiva, incluyendo represalias iraníes con misiles balísticos o acciones indirectas por medio de milicias aliadas como Hezbollah. La ofensiva también cambia el equilibrio regional, abriendo la posibilidad de un conflicto ampliado si no se controlan las tensiones políticas y militares. Precios del petróleo se disparan más de un 6% tras ataque israelí a Irán. En los primeros intercambios del 13 de junio del 2025, los precios del petróleo subieron bruscamente en respuesta a los ataques aéreos lanzados por Israel contra instalaciones en Irán. El Brent escaló cerca de un 8%, llegando a los $75 el barril, mientras que en el West Texas Intermediate WTI se situó por encima de los $73. Este aumento, el más pronunciado desde febrero, refleja los temores de los mercados por posibles interrupciones en el suministro, especialmente si Irán, en represalia, afecta el flujo del crudo en el estrecho de Hormuz. La escalada geopolítica también impactó otros activos financieros. Las expectativas de renta fija y materias primas fueron favorecidas. Cristina Kirchner condenada a 6 años de prisión domiciliaria en el caso Vialidad. La Corte Suprema de Argentina ratificó por unanimidad la condena de Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua por el caso Vialidad, basado en supuestos desvíos en obras públicas viales durante sus mandatos. Esta es la primera vez que una expresidenta recibe condena de este tipo en la historia argentina y se espera que comience a cumplirla en prisión domiciliaria debido a su edad. Cuenta con 72 años. El fallo establece que entre el 2003 y el 2015 la entonces presidenta favoreció al empresario Lázaro Báez, adjudicándole numerosas obras en la provincia de Santa Cruz, de las cuales varias quedaron inconclusas o con sobrecostos. La acusación se sustentó en pruebas como correos electrónicos, informes de la auditoría y audiencias de testigos que vinculan a Kirchner con la maniobra de defraudación. Cristina Kirchner calificó el fallo como un ejemplo de persecución política y anunció que recurrirá a la Corte Suprema para intentar revertirlo. Mientras tanto, líderes del peronismo y sindicatos han promovido protestas y movilizaciones acusando al Poder Judicial de proscribirla políticamente. Si no logra frenar el fallo, la inhabilitación impedirá su postulación en las elecciones legislativas en septiembre. La sentencia ha generado una profunda polarización política. El presidente Javier Milei celebró la ratificación como un triunfo institucional, mientras el peronismo acusa al gobierno de utilizar la justicia con fines electorales. En el Parlamento se ha presentado un proyecto para prohibir candidaturas a personas condenadas en segunda instancia, con la Corte Suprema como única vía posible. Argentina entra en una fase decisiva en su historia democrática, con importantes temores sobre confrontación social y recrudecimiento de la crisis política. Autor del tiroteo escolar en Graz planificó minuciosamente el ataque sin motivación clara. El martes 10 de junio del 2025, un exalumno de 21 años ingresó armado al Instituto Borjus-Schützengas en Graz, Austria, y abrió fuego contra sus compañeros, matando a 9 estudiantes y a una profesora, antes de suicidarse en los baños del centro educativo. Además, 11 personas resultaron heridas, aunque ninguna en estado crítico. Investigadores encontraron en su domicilio un plan detallado del ataque, acompañado de una pistola Glock, una escopeta de doble cañón, un artefacto explosivo casero sin detonar, así también como una carta y un video de despedida, en los que expresa disculpas sin dejar claro un motivo. El agresor, legalmente habilitado para portar armas, no tenía antecedentes penales ni vínculos evidentes con las víctimas, aunque se especula que pudo haber sido víctima de acoso escolar. Austria, sorprendida por lo inusual de un acto de este tipo en el país, declaró 3 días de luto nacional y elevados actos de homenaje en Graz.
El incidente ha abierto nuevamente el debate sobre el fácil acceso a armas en el país, uno de los más armados de Europa, y sobre la salud mental en jóvenes con acceso legal a armamento, ante lo cual las autoridades han prometido reforzar la prevención y vigilancia escolar. Agentes del régimen de Maduro arrestaron a Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Hugo Chávez. El 13 de junio del 2025 en Maracaibo, estado Zulia, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN detuvieron a Rodrigo Cabezas, quien fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Hugo Chávez en el 2007-2008 y luego crítico del chavismo tras abandonar la dirigencia del PSUV en el 2017. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que su arresto tuvo lugar tras un corte de electricidad en su residencia y una citación a una sede de Corpoelec. Exigió garantías para su integridad, acceso a abogados y debido proceso conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Cabezas, profesor de Economía en la Universidad del Zulia y miembro del movimiento Zulia Humana, ha sido un crítico abierto del régimen, llegando a respaldar al opositor Edmundo González Urrutia durante las elecciones presidenciales. Su detención se inscribe en un contexto de creciente represión contra figuras disidentes y exfuncionarios chavistas que se distanciaron de Nicolás Maduro, lo que ha generado múltiples llamados nacionales e internacionales para detener la criminalización de las voces críticas y respetar los estándares de los derechos humanos. Y así llegamos al final de esta edición de Información al Día. Gracias por acompañarnos y permitirnos ser su fuente confiable de información con lo más destacado de los Estados Unidos y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para acceder a contenido exclusivo y mantenerse siempre actualizados. Y por supuesto los esperamos cada domingo a las 5 de la tarde, hora de Nueva York, en Bohemia y Más con Magdalis. Desde Cali, Colombia, les habló Claudia Arias. Les deseo una excelente semana y en especial un feliz Día del Padre a todos los papás que nos ven. Nos reencontramos muy pronto en una nueva entrega de Información al Día. ¡Feliz semana! ¡Chao, chao!